Muy buenas, buenas. El Señor nos bendiga más y nos ayude a seguir adelante. Bienvenidos a este su espacio con este ministerio Vida TV en el marco de Tiempo de Paz. Dios me les bendiga grandemente. Nuevamente les digo, bienvenidos. Hoy vamos a tratar el tema para la conclusión de estas 4 disertaciones que hemos tenido en las 4 semanas de los lunes. Hemos hablado sobre mi alma, y el alma en la palabra de Dios está registrada como la segunda parte del ser. Recuerde que 1 de Tesalonicenses 5:23 dice: y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hemos tratado el tema la amargura del alma, la opresión del alma, el dolor del alma. Y hoy vamos a tratar el tema mi alma está muy triste hasta la muerte. Parece contraproducente, pero los que están registrados en el marco del alma está el rey David, está el mismo David en el Salmo 42, y los salmos registran esta situación difícil del ser humano a la luz de la Sagrada Escritura. Pero lo contraproducente es que el mismo Señor Jesucristo pasó por un momento muy difícil donde tuvo dolor en su alma. Por eso dice la palabra que el tema es: mi alma está muy triste hasta la muerte. Las Sagradas Escrituras nos dicen a nosotros en Mateo el capítulo 26, versículo 36 hasta el versículo 38 de la manera siguiente: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Dice la palabra de Dios que Jesús le tocó enfrentar la voluntad del Padre en el ejecútese del plan divino del cielo para rescatar la humanidad, como dice Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo. Pero cuando llegó el momento, dice la palabra de Dios que llegó a Getsemaní, un lugar donde Jesús siempre frecuentaba para comunicarse con Papá Dios, con el Padre, para estar a solas, para estar en comunión con Dios, para estar en oración. Dice la palabra de Dios que comenzó a angustiarse, ya entristecer en gran manera. Noten el grado superlativo. En gran manera, Jesús comienza en un guayabo, en una tristeza, en un dolor que le embarga todo su ser. ¿Acaso hay veces nosotros también no somos embargados por dolores, por tristezas, por guayabos, en lugares donde nuestro ser súbitamente reacciona? Como hemos venido diciendo, a veces nosotros le hacemos a alguien algo que ese alguien no se duele y no nos damos cuenta, pero sí resaltamos lo que nos hicieron a nosotros y nosotros sí los tomamos muy en cuenta. Jesús está cargando en este momento toda la carga de la humanidad, el pecado del mundo, el justo por los injustos. Dice la palabra de Dios que allí estaba Jesús a vísperas de ejecutarse como el Cordero de Dios, como dice Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero dice la palabra de Dios que Jesús dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Cuando se habla del alma, es ese ser inmaterial, donde está
inmersa la voluntad, los sentimientos y la mente. Vuelvo y lo repito, es ese ser inmaterial donde está inmerso la voluntad, los sentimientos y la mente. La voluntad del alma en la voluntad de nosotros para ejecutar muchas veces se paraliza. Es cuando entramos en depresión, opresión, tristeza, en el acabose precisamente de querer avanzar para seguir adelante. Esta mañana estaba hablando con una señora y me dijo, mi sobrino de 20 años lo agarró una depresión y lo mató. Y yo le pregunté, ¿y cuál fue el origen de su depresión? Me dijo, por una mujer. Valga el término, las mujeres no son culpables de todas las cosas. Las damas son gentes maravillosas, porque el mismo Señor dijo que el hombre estaba solo y le hizo ayuda idónea. Sin embargo, puede ser al contrario, una mujer por un hombre. Puede ser un contexto romántico, puede ser una decepción, puede ser una tristeza familiar, una tristeza económica, una impotencia por el hecho de no poder avanzar para seguir adelante. En fin, el contexto cada quien lo vive. Pero dice la palabra de Dios que cuando entramos en esa depresión, en esa tristeza de nuestra alma, nos lleva sentimentalmente a estar en una mente cuarteada, en una situación en la que estamos paralizados y no queremos avanzar para seguir adelante. La diferencia de Jesús a nosotros es que Él fue diseñado por Papá Dios para que en Él fuera vaciado todo el pecado, en este caso las tristezas del alma. Mientras que nosotros, dice el apóstol Pedro, que estamos llamados a echar toda nuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Lo que no hay que perder como brújula es la oración, es la búsqueda del Señor, es el estar a solas con el Señor, es el humillarnos delante de la presencia del Señor. Jesús tuvo sentimientos de tristeza. Jesús tenía que enfrentar la muerte como voluntad del Padre, porque Él estaba cargando el pecado de toda la humanidad. Pero cuando el alma se bloquea, los sentimientos, la voluntad y la mente, puede uno hacerse presa a tal punto de caer en la trampa de la muerte. Y muchas personas, como este joven, entró en depresión y murió, pero hay otras personas que se quitan la vida, se ahorcan, se dan un tiro, en fin, matan a otros. Mire cómo está el mundo, jovencitos matando niños y en las naciones que son súper desarrolladas. Eso no significa que en las naciones que no están desarrolladas no pueda suceder, ha sucedido. Pero todo viene por la opresión del alma en el contexto de la muerte. Porque Satanás, quien Señor lo reprenda, ha venido para matar, para destruir y para derribar. Pero Jesús ha venido para dar vida y vida en abundancia. La palabra de Dios nos dice a nosotros qué hizo Jesús para enfrentar esta situación. Dice la palabra de Dios que se sujetó a la voluntad del Padre. Vuelvo y se lo repito, se sujetó a la voluntad del Padre. Mateo 26:39, la Sagrada Escritura dice, yendo un poco adelante se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. La voluntad de Dios, dice la palabra de Dios en la ilustración de la definición que dice el apóstol Pablo en Romanos, el capítulo 12, versículo 1 al 2. Hermanos míos, no os transforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento,
para que comprobéis cuál sea la buena voluntad, agradable y perfecta. Noten que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Los mejores consejos que uno encuentra del cielo para nosotros son aquellos que nos dicen que no, porque uno quiere que la voluntad de Dios, en vez de uno hacer la voluntad de Él, que Él haga la voluntad de uno. Y así no es. Uno tiene que sujetarse. Dice la Sagrada Escritura que Jesús no quería que esa copa fuera tomada, saboreada, la cruz, pero se sujetó al Padre. Por eso la palabra del Señor nos dice a nosotros en el libro de Hebreos, el capítulo 5, versículo 7, ¿cómo es que Jesús se sujetó? Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue huido a causa de su temor reverente. Qué interesante es. La persona que hace la voluntad de Dios es aquella que tiene temor de Dios. ¿Qué significa la palabra temor? Significa rechazo del ser, es decir, de lo que no nos va a edificar, y sujeción al deber ser, es decir, de aquello que nos va a construir. Por eso Jesús dijo, entra por la puerta estrecha porque ancho es el camino que lleva a la perdición y muchos son los que andan por él. Por eso Jesús dijo, a cualquiera pues que oye esta palabra y la hace, le compararé a un hombre que edificó su casa sobre la roca. Vinieron ríos, vinieron vientos, vinieron de ímpetu y dieron contra aquella casa y no cayó y no hubo ruina. Pero a cualquiera pues que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre que edificó su casa sobre la arena. Vinieron ríos, vinieron lluvias, vinieron de ímpetu y dieron contra aquella casa y cayó, y grande fue su ruina. El mundo está arruinado por falta de sujetarse a la voluntad de Dios. Y los hijos de Dios no estamos llamados a arruinarnos. Los que se han arruinado es porque no se han sujetado a la voluntad de Papá Dios. ¿Dónde está usted? ¿En cuál extremo está? ¿En la rebeldía, en la desobediencia? ¿O quiere venir al deber ser de la obediencia para sujetarse al Padre? Dice la Sagrada Escritura en Hebreos 5:8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Obedecer es un aprendizaje. El día que cerremos nuestros ojos será la gran graduación de todos y cada uno de nosotros para dejar huellas, legado, por donde los que vieron nuestra vida pueden decir, valió la pena haber estado al lado de esa mujer, de ese hombre, de ese ministro, de esa persona, porque su parte íntegra fue hasta el día que cerró los ojos o hasta el día que Jesús venga por todos y cada uno de nosotros. Les animo en el nombre de Jesús, número 1, a no tener tristeza de muerte. Fuera en el nombre de Jesús todo espíritu de muerte. Número 2, les animo en el nombre de Jesús a sujetarse al Padre para que pueda usted y yo hacer siempre la voluntad de Dios. Y los animo, número 3, a buscar una compañía, porque dice la Sagrada Escritura que en Getsemaní estaban todos sus discípulos y Jesús hizo uso de ellos para que le acompañaran, con la diferencia de que ellos se quedaron dormidos. Por eso dice la palabra del Señor, ay del solo, porque si cayere, ¿quién lo levantará? Pero si son dos, entonces cordón de 3 dobleces, ¿quién lo romperá? Porque 2 son los que andan de acuerdo, y el que fusiona esos 2 es el cordón celestial, Jesús, el Espíritu de Dios que nos anima a estar fuertes y constantes. Como dice la palabra de Dios, hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas.
este consejo para usted en estos minutos en Vida TV, a través de este ministerio Tiempo de Paz, y este es su servidor, el pastor Luis Sandoval, ha estado para todos y cada uno de ustedes. El Señor me les bendiga grandemente.